Y si alguien se fue y te dejó heridas, procura sanarlas rápido para que cuando la otra persona llegue no se dé cuenta de tus fracasos. En definitiva, evita comparar tus amores del presente con los errores del pasado. Si hablamos del amor, tenemos que incluir el tema de fracasos sentimentales. El amor de pareja, el amor de amigos, el amor familiar. O sea, siempre tenemos que estar hablando de algunos fracasos, algunos dolores, ¿sí? Algunas infelicidades. Pero ya en el plano más sentimental, como en la vida de pareja o también en el plano de amigos, la frase de hoy es bien positiva para eso. Si alguien se fue y te dejó heridas, pues ya, supéralo. Y que la persona que llegue no se dé cuenta de tus fracasos, porque muchas veces llega alguien nuevo y uno habla de sus relaciones pasadas, del dolor del pasado, de lo que te hicieron en el pasado. Y entonces uno dice, esta persona todavía está llena de heridas. Esta persona no ha podido superar esos dolores. Así que esta vitamina es para que te la tomes hoy y pienses, ya, si te dejaron heridas, si tuviste una frustración, o sea, si fue lo que haya pasado en tu vida sentimental pasada, la idea es suéltalo. Hay muchas heridas que si las cargas vas a repetirlas, vas a atraerlas y lo único que vas a lograr es convertir la persona nueva en lo que fue la persona que ya salió. Por eso es importante que superes todo eso para que cuando alguien nuevo llegue no escuche hablar tu dolor, no escuche hablar tu fracaso, porque entonces va a representar dos cosas, o van a hacer lo mismo contigo o la persona se va a aburrir. Y al final también vas a tener la tendencia a comparar, a evitar, o sea, a comparar un amor con otro. Entonces ya me van a hacer lo mismo que me hicieron antes. Así empezó el otro, así era con el otro, así era con la otra. Evita esas comparaciones. Para evitarlas, entonces tienes que aprender a sanarte. Yo creo que una frase que tienes que decir, sí me equivoqué, sí me hirieron, sí fracasé, pero me tengo que levantar rápido. ¿Por qué? Porque ya viene otro en camino, ya viene otra en camino y no se puede dar cuenta de mis fracasos. No tiene por qué saber lo que me pasó. Es más, cuando alguien te pregunta ¿y qué pasó con tu ex? Tú vas a decir, no nos entendimos y ya. No hay necesidad de contarle toda la historia de lágrimas, de sufrimiento, donde tú eres la víctima, donde tú eres la más sufrida, donde tú eres también esa persona que sufrió demasiado. No, olvídalo. Por eso apréndete la vitamina de hoy. Si alguien se fue y te dejó heridas, supérelas. Para que cuando llegue la otra persona no se dé cuenta de tus fracasos. Y así vas a evitar comparar una persona con otra. Esto es bien importante. Y yo creo que no solo en el plano sentimental de una pareja, también en el plano de amigos. Ya, lo que pasó ya está ahí atrás, ya está superado, las heridas se van sanando, pero no voy a dejar hablar el dolor. Si quiero iniciar una nueva relación o una nueva amistad, no voy a dejar hablar el dolor, no voy a dejar hablar el miedo. Simplemente voy a vivir una nueva experiencia como algo diferente. He aprendido, claro que sí, he aprendido, pero no voy a dejar hablar mis heridas. Simplemente voy a empezar a actuar de acuerdo a mis aprendizajes. Esta palabra es bien bonita. No dejes hablar tus heridas, simplemente analiza tus aprendizajes y con lo que aprendiste, actúa a través de lo que aprendiste, pero sin permitir que el dolor hable. El aprendizaje está en el interior y a través de ese aprendizaje vas a superar muchas cosas y vas a saber llevar una nueva relación, sea sentimental, también sea de amigos, sea familiar, sea en un campo laboral. Aprende de tu pasado, pero sin dejar hablar a tus heridas, simplemente con ese aprendizaje vas a actuar en el presente y serás muchísimo mejor. Tómate esta vitamina que te va a ayudar en toda tu vida, en una relación social con cualquier persona, en una relación con los otros, donde el pasado lo uso para aprender y donde el presente lo tomo como algo nuevo sin dejar hablar mis fracasos.